Hay secretos que el tiempo entierra como semillas malditas, esperando el momento exacto para brotar y devastar todo a su paso. En el pueblo de San Miguel de los Remedios, el licenciado Cirilo Vázquez había guardado uno durante 20 años, alimentándolo cada amanecer con paciencia de serpiente y memoria de elefante. Porque la venganza, cuando se sirve fría como el viento de enero en la sierra, tiene el poder de quebrar no solo al culpable, sino el orden mismo que lo protegió. Cirilo tenía 53 años, cuando finalmente encontró lo que había buscado durante 2 décadas. Era un hombre de complexión delgada, siempre vestido con traje oscuro y corbata, el cabello canoso peinado hacia atrás con brillantina. Sus ojos color avellana guardaban una tristeza tan antigua que la gente del pueblo ya ni la notaba. Era respetado, consultado, admirado incluso. Pero nadie sabía que cada expediente que revisaba en su despacho, cada alegato que preparaba en las tardes polvorientas, cada libro de leyes que estudiaba bajo la luz amarillenta de su escritorio, no era más que entrenamiento para un solo caso, el que nunca había podido llevar a juicio. Si esta historia te está atrapando, suscríbete al canal Cuentos de la Tierra y déjanos en los comentarios desde qué país o ciudad nos estás escuchando. Tu apoyo nos ayuda a seguir contando estas historias que merecen ser recordadas. Ahora sí, continúa con este relato. La historia había comenzado en agosto de 1935, cuando Remedios Aguirre de Vázquez, su esposa, apareció muerta al pie de las escaleras de la casa municipal. Tenía el cuello quebrado y un charco de sangre bajo la cabeza que se mezclaba con el polvo del piso de cantera. El dictamen oficial fue simple, brutal en su simplicidad. Accidente. Remedios había tropezado en la oscuridad bajando las escaleras después de una reunión de la Sociedad de Damas Católicas. Nadie cuestionó que las luces del pasillo funcionaban perfectamente esa noche. Nadie preguntó por qué Remedios, que conocía cada escalón de ese edificio desde niña, habría bajado con tanta torpeza, y sobre todo, nadie investigó los moretones en sus brazos que el doctor Eusebio Mondragón atribuyó a la caída. Cirilo lo supo desde el primer momento. Lo supo cuando vio el cuerpo de su esposa tendido sobre esa piedra fría, con el cabello negro desplegado como abanico oscuro. Lo supo por el ángulo imposible de la cabeza, por los moretones que formaban el patrón inconfundible de dedos masculinos, por el terror congelado en los ojos entreabiertos de Remedios. Pero era un abogado joven entonces, recién graduado, sin conexiones ni poder. Y el que dictaminó el accidente no era otro que el presidente municipal, don Esteban Villagrán, el hombre más poderoso de San Miguel de los Remedios. Villagrán era 30 años mayor que Cirilo. Descendía de una familia de hacendados que había sobrevivido a la revolución, vendiendo lealtades a quien pagara mejor. Alto, corpulento, de bigote espeso y voz grave, Villagrán controlaba el juzgado, la policía municipal y hasta las conciencias del pueblo. Era él quien decidía qué expedientes avanzaban y cuáles se perdían en los archivos. Era él quien nombraba jueces y destituía fiscales. Y había sido él, Cirilo lo descubrió después, quien había acosado a Remedios durante meses. Los primeros años fueron un infierno de impotencia. Cirilo intentó reabrir el caso, pero sus solicitudes se extraviaban misteriosamente. Contrató a un detective privado de Guadalajara que desapareció del pueblo tras 2 semanas, dejando solo una nota. No puedo ayudarte, perdóname. Habló con el sacerdote, con el fiscal regional, con un periodista de la capital. Todos escuchaban con compasión y luego guardaban silencio, porque el poder de Villagrán se extendía como raíces de mezquite por toda la región. Pero Cirilo no era hombre de rendirse. Si el sistema protegía a Villagrán,
Entonces dominaría ese sistema hasta convertirlo en arma. Durante 20 años construyó metódicamente su reputación, defendió casos imposibles y los ganó, estudió cada recoveco de las leyes mexicanas, se hizo indispensable para los jueces, memorable para los magistrados, respetado hasta por sus adversarios. Nunca volvió a mencionar a Remedios en público. Se casó con el derecho como otros hombres se casan con la iglesia. Y esperó. Porque sabía que los hombres como Villagrán siempre cometen errores, siempre dejan cabos sueltos, y en México, donde papelito habla y el expediente es rey, siempre hay un documento que puede destruir hasta al más poderoso. El documento llegó en marzo de 1955. Cirilo estaba en su despacho, un cuarto estrecho en el segundo piso de un edificio colonial frente a la plaza. Las paredes estaban cubiertas de estantes de madera con códigos y expedientes. Olía a papel viejo, tinta y el café de olla que su secretaria, doña Jacinta, preparaba cada mañana. Acababa de terminar una audiencia cuando un hombre entró sin anunciarse. Era Fabián Cordero, antiguo escribano de la presidencia municipal, ahora un anciano de 70 años con manos temblorosas y ojos acuosos. Llevaba bajo el brazo un sobre manila amarillento por el tiempo. «Licenciado Vázquez», dijo con voz quebrada, «vengo a saldar una deuda con mi conciencia antes de que Dios me llame a cuentas». Dentro del sobre había algo que Cirilo había soñado durante 20 años, el expediente original del caso de Remedios, pero no la versión oficial que descansaba en los archivos municipales. Esta era otra, la verdadera. Contenía 3 testigos que nunca declararon oficialmente. El testimonio de Gertrudis Salazar, empleada de limpieza, que había escuchado a Villagrán amenazar a Remedios 2 días antes. «Si no cedes, haré que tu esposo pierda todo, y tú perderás más». Las declaraciones de 2 guardias municipales que vieron a Villagrán subir las escaleras detrás de Remedios esa noche, y sobre todo el dictamen original del doctor Mondragón antes de que Villagrán lo corrigiera. Muerte por estrangulamiento seguida de caída simulada. ¿Por qué lo guardó?, preguntó Cirilo con la voz temblando por primera vez en 2 décadas. «Porque tenía miedo», respondió Fabián, «porque tenía esposa e hijos, porque Villagrán me pagó 5 años de salario para quemar esto, y yo no tuve el valor de negarse, pero lo guardé. Lo guardé porque sabía que algún día alguien lo necesitaría. Y ese alguien es usted». Cirilo cerró los ojos. Sintió que algo dentro de su pecho, algo que había estado apretado como puño durante 20 años, finalmente comenzaba a soltarse. Pero no era alivio lo que sentía, era furia, una furia metódica, calculada, legal. «Don Fabián», dijo finalmente, «¿está dispuesto a declarar esto bajo juramento?» El anciano asintió. «Por eso vine. Ya no tengo nada que perder, licenciado. Villagrán ya me quitó lo más valioso, mi dignidad. Quiero recuperarla antes de morir». Esa noche, Cirilo no durmió. Se sentó en su escritorio con una botella de mezcal que no probó y el expediente abierto bajo la luz de la lámpara. Afuera, el pueblo dormía bajo un cielo plagado de estrellas. Las campanas de la iglesia dieron las 2, las 3, las 4 de la madrugada, y cuando el primer resplandor del amanecer tiñó de naranja las montañas al oriente, Cirilo había trazado su estrategia. No iba a matar a Villagrán. Eso sería demasiado rápido, demasiado misericordioso. Iba a hacer algo peor. Iba a destruirlo públicamente, legalmente, usando las mismas leyes que Villagrán había manipulado durante décadas. Iba a quitarle todo, el poder, la fortuna, la libertad, el apellido. Iba a convertirlo en ejemplo y advertencia. Si conoces a alguien que disfruta de buenas historias, comparte este cuento. Juntos, mantenemos viva la tradición de contar historias. El primer movimiento fue silencioso como víbora en arena.
Cirilo presentó una demanda civil por daño moral y enriquecimiento ilícito contra Esteban Villagrán, fundamentada en documentos que supuestamente habían aparecido durante una auditoría de rutina a los archivos municipales. No mencionó todavía a Remedios. Era una trampa perfecta. Villagrán no podría defenderse sin admitir sus prácticas corruptas, pero tampoco podía permitir que el caso avanzara sin revelar hasta dónde llegaba su red de complicidades. Villagrán mordió el anzuelo. Contrató a 3 abogados de la capital, gastó fortunas en sobornos, presionó al juez local, pero Cirilo había previsto cada movimiento. Solicitó cambio de jurisdicción por conflicto de intereses. Logró que el caso se trasladara a Guadalajara, donde sus 20 años de trabajo habían tejido una red de magistrados que lo respetaban. Y entonces, cuando Villagrán estaba distraído defendiéndose del ataque civil, Cirilo lanzó el segundo golpe, una demanda penal por homicidio con premeditación. El expediente de Fabián Cordero apareció en el juzgado de lo penal como bomba de relojería. Los 3 testigos, ahora ancianos pero con memoria intacta, declararon bajo juramento. El doctor Mondragón, enfermo de cáncer y también buscando redención, confesó cómo Villagrán lo había obligado a falsificar el dictamen. Y Cirilo, con la precisión de cirujano y la pasión de profeta, presentó alegatos que se convirtieron en leyenda en los juzgados de Jalisco. «Señoría», dijo durante la audiencia final, su voz resonando en la sala abarrotada, «durante 20 años, este hombre ha vivido bajo la protección de un sistema que confundió poder con inmunidad. Durante 20 años, el cadáver de mi esposa ha gritado desde su tumba pidiendo justicia. Hoy, estas leyes que él manipuló durante décadas finalmente hablarán, y su voz será más fuerte que todo el dinero y las influencias que él pueda comprar. La defensa de Villagrán se derrumbó como casa de naipes. Los abogados intentaron desacreditar a los testigos por su edad, cuestionar la validez del expediente por el tiempo transcurrido, argumentar prescripción del delito. Pero Cirilo había estudiado cada artículo, cada jurisprudencia. Demostró que el delito de homicidio no prescribía. Probó que el expediente original nunca había sido oficialmente archivado, solo ocultado, lo que significaba que el caso técnicamente nunca se había cerrado. Y sobre todo, tejió una narrativa tan devastadora, tan precisa, que hasta los magistrados más escépticos quedaron convencidos. El juicio duró 3 meses. Cada día, Cirilo llegaba temprano al juzgado con su traje oscuro, su portafolio de cuero gastado y una fotografía de Remedios que colocaba sobre su mesa. Villagrán envejeció 10 años en esas semanas. El hombre corpulento y poderoso se convirtió en sombra encorvada. Sus aliados lo abandonaron uno por uno, como ratas dejando barco que se hunde. El pueblo de San Miguel de los Remedios, que había guardado silencio durante 2 décadas, finalmente encontró voz. Más testigos aparecieron. Mujeres que Villagrán había acosado, comerciantes que había extorsionado, familias que había destruido. La sentencia llegó en junio de 1955. Esteban Villagrán fue declarado culpable de homicidio con premeditación, abuso de autoridad, falsificación de documentos oficiales y obstrucción de la justicia. 20 años de prisión sin posibilidad de reducción de pena. Confiscación total de bienes para resarcir a sus víctimas, y algo que Cirilo había pedido específicamente, la orden de exhumar el cuerpo de Remedios para darle sepultura digna con el dictamen correcto en su acta de defunción. Ya no diría accidente, diría homicidio. El día que trasladaron a Villagrán a la penitenciaría de Guadalajara, Cirilo no fue a verlo. No necesitaba ese momento. Su venganza no era personal, era jurídica, sistémica, perfecta.
había usado las leyes de México para demostrar que ningún poder está por encima de la justicia cuando ésta se ejerce con paciencia, conocimiento y determinación inquebrantable. Pero la victoria tuvo precio. Esa noche, solo en su despacho, Cirilo finalmente lloró. Lloró por Remedios, por los 20 años perdidos, por la vida que nunca construyeron juntos. Lloró porque la justicia, cuando llega tan tarde, sabe más a cenizas que a triunfo. Remedios tenía 26 años cuando murió. Estaría ahora en sus 40 y tantos, quizás con hijos, con nietos. Y todo eso había sido robado por un hombre que creyó que el poder lo hacía intocable. Cirilo vivió otros 15 años después del juicio. Nunca volvió a casarse. Se dedicó a defender casos de injusticia, especialmente de mujeres víctimas de abuso. Rechazó casos que le habrían dado fortuna para enfocarse en los que no podían pagar. Se convirtió en leyenda entre los abogados jóvenes de Jalisco. El hombre que esperó 20 años para derribar al poderoso, el que demostró que la ley, cuando se domina completamente, puede ser arma más devastadora que cualquier pistola. Esteban Villagrán murió en prisión en 1962, 7 años después de su condena. Fue un hombre quebrado, olvidado por todos excepto por quienes había dañado. Su apellido, que había sido sinónimo de poder en San Miguel de los Remedios, se convirtió en sinónimo de vergüenza. Sus hijos cambiaron de nombre. Su hacienda fue vendida y convertida en escuela. Y sobre su tumba, en el panteón municipal, nadie pone flores. En cambio, sobre la tumba de Remedios Aguirre de Vázquez, en el mismo panteón pero bajo la sombra de un fresno centenario, siempre hay flores frescas. Las llevan mujeres del pueblo, abogadas jóvenes, estudiantes de derecho, y en la lápida nueva que Cirilo mandó hacer después del juicio, hay una inscripción que se ha convertido en proverbio en los juzgados de Jalisco. La justicia puede tardar, pero cuando llega armada de ley y verdad, ningún poder la detiene. Cirilo Vázquez murió en 1970, a los 68 años, tranquilo en su cama, rodeado de sus códigos y expedientes. Según cuentan quienes estuvieron presentes, sus últimas palabras fueron: «Remedios, ya puedes descansar, la promesa está cumplida». Y así fue, como un abogado paciente convirtió 20 años de dolor en la venganza más perfecta que San Miguel de los Remedios había conocido. Porque la verdadera justicia no se sirve con sangre ni violencia, sino con conocimiento, paciencia y la determinación inquebrantable de que ningún crimen, por más poderoso que sea su autor, debe quedar impune. Y cada vez que un abogado joven en Jalisco enfrenta un caso imposible contra un adversario poderoso, recuerda la historia del licenciado Vázquez y sabe que la ley, cuando se domina por completo, puede mover montañas y derribar imperios, porque en la vida cada crimen deja un rastro, y cuando ese rastro lo sigue alguien que ha convertido la justicia en su única razón de existir, no hay poder terrenal que pueda borrar la verdad.